Caña y flecha. La supervivencia del pueblo zenú. El Gran Imperio Zenú es considerado por historiadores como el primer pueblo que habitó las praderas de los ríos Sinú y San Jorge. Manexca, una princesa de hermosura inigualable, junto a su esposo Mexión, un cacique de fuerza y resistencia admirada, son considerados los padres mitológicos de esta milenaria raza indígena del Caribe colombiano. Organizados en 3 pueblos, Pancenú, Zenúfana y Fincenú, los descendientes de Mexión y Manexca poblaron las sabanas de lo que hoy comprenden los departamentos de Córdoba y Sucre. Fue así como ese territorio ancestral dotó de sabiduría y destreza a sus hijos para que labraran el campo, desarrollaran la orfebrería e inventaran y perfeccionaran la milenaria técnica de trenzar la caña flecha para elaborar artesanías. De esas manos aborígenes nació el sombrero huelteao, una prenda que se convirtió en el principal símbolo cultural de Colombia y el embajador permanente de nuestro país ante el mundo. El 8 de septiembre de 2004, mediante la Ley 908, el Congreso de la República declaró al sombrero huelteao Patrimonio Cultural de la Nación. Los antepasados de la etnia atribuyen su creación al cacique Tuchín Zunga, que organizó en 1880 a los indios de esa cultura ancestral y que hasta ahora ha conservado la personalidad del grupo nativo. La caña flecha tiene 2 procesos de reproducción. Primero, por tallo aéreo y segundo, por tallo terrestre. Entonces procedemos ahora a sembrar este tallo de caña flecha aéreo. La caña flecha se reproduce en tierras arcillosas, en partes bajas también donde tiene buena humedad. Por lo menos aquí es una buena tierra para que ella se pueda reproducir. Vamos a proceder ahora también a la siembra de este tallo, pero terrestre. Se va a sembrar allí, se va a enterrar. Ella allí va a cumplir una función de brotar unas raíces y luego vamos a ver unos tallos igual como este. Una de las ventajas de la siembra de la caña flecha terrestre es porque ella va a brotar muchos tallos. Va a brotar muchos tallos en la siembra terrestre. Y en la siembra por tallo aéreo ya evidentemente podemos ver que va solamente a brotar un tallo. Además tiene una ventaja sembrarla más también terrestre, porque vamos a esperar que ella, por lo menos aquí esperamos que ella brote unos 5 tallos. Eso también sería muy relevante para el cultivo de la caña flecha. La supervivencia, la pertenencia de su territorio y el reconocimiento de su identidad cultural constituyen las principales causas de lucha que desde antaño y por siempre han mantenido los zenúes después de la colonización española. Comunidades enteras, herederas de saberes ancestrales y de riquezas naturales, lograron un auge antes de la conquista. Pero la búsqueda del dorado por parte del hombre europeo partió en 2 la historia de los dueños de ríos, montañas y reservas de oro. La colonización de los españoles cuando llegó era en busca de los indígenas para apropiarse de su riqueza, que en ese momento la riqueza era el oro. Y mejor los indígenas preferían enterrarse vivos con el oro para no dejarse apropiar de la riqueza que nosotros teníamos. Que hoy nosotros llamamos
a esa gente que se nos hizo en esos momentos, eran los dioses para nosotros, como el caso de Mención, Manesca, Moán, que en esos momentos fueron los que lucharon y tuvieron la resistencia para que hoy nosotros permaneciéramos y estamos vivos aquí todavía. El aborigen zenú es de estatura mediana, tez morena, cabello lacio negro, el hombre musculoso y la mujer fornida y dispuesta para la procreación desde temprana edad. Las familias son numerosas y mantienen la unidad social con la casa paterna. El trenzado de la fibra natural es un oficio que se hace entre los integrantes del hogar sin distingo de sexo o edad. Otra de las partes de este proceso es el corte de la caña flecha. Ya tenemos aquí la caña flecha ya reproducida y vamos ahora a cortarla para la elaboración del sombrero y toda diversidad de artesanías. Entonces procedemos a esta práctica del corte de la caña flecha. Veremos el segundo ejercicio, que es el desfarite de la caña flecha. Ahí vemos ya el corte y ahora procedemos a ver este ejercicio aquí, donde vamos allá a hacer el desfarite de la caña flecha, quedando así una nervadura o una fibra que luego procedemos al raspado. Ya tenemos aquí la caña flecha, todavía lo podemos llamar una nervadura. Los opresores en su afán de riqueza y dominación utilizaron toda clase de artimañas para dividir a los caciques de sus tribus y así lograr la eliminación de la etnia. A pesar del destierro primitivo, los zenúes, cuya fortaleza y resistencia son inquebrantables, conservaron su autenticidad organizando sus comunidades en caseríos distantes entre sí, pero unidos por las costumbres y creencias. Más tarde se crearon los que hoy se conocen como resguardos y cabildos en el marco de la división político-administrativa. Aquí habían 3 pueblos indígenas. Antes de la colonización, nosotros vivíamos a la orilla porque vivíamos de la pesca, vivíamos de eso. Pero a la llegada de la colonización, nosotros seguimos huyendo hacia acá. Y por eso nosotros quedamos aquí, en el territorio que tiene 9 municipios, entre Córdoba y Sucre. La lucha de la comunidad indígena zenú para el reconocimiento de sus derechos y tradiciones, emprendida hace más de 3 siglos, aún se mantiene como un compromiso no solo con sus ancestros, sino también con las nuevas generaciones. Las costumbres que una vez les despojaron e intentaron desaparecer, renacieron gracias al liderazgo de esta población. Vamos a ver el proceso del raspado de la caña flecha. Como tercer paso, ya estamos viendo allí ese raspado, y nuestro abuelo tiene algo muy importante y es el material que está usando, la herramienta. Está usando este cuchillo, es un cuchillo dedicado para él, el raspado. Y también usa aquí esta herramienta que lo llamamos cuero. Esto es un cuero de abarca. Ya estamos viendo allí ese raspado de la caña flecha para la elaboración del sombrero fino velteado y la diversidad de otras artesanías como la gorra, el sombrero, billeteras. El siguiente paso es la selección de la materia o caña flecha para el tinturado de este material, para la elaboración de nuestro sombrero fino velteado, como es el color blanco, que es tinturado con caña agria y limón para que pueda darnos
un color blanco y seleccionando la palma vieja para el ripiado del tinturado. En el pasado fueron los españoles, con su ambición de poder, que quisieron borrar su existencia, y luego llegó la violencia descarnada que aún los golpea, queriendo arrebatar su tierra para el escenario atroz de una guerra sin sentido. Pero su fortaleza ha sido inquebrantable, y aunque aseguran que no ha llegado la justicia definitiva, la resistencia indígena se niega a abandonar el suelo fértil que les dejó el cacique Tuchín Zunga. Las comunidades indígenas en unos momentos fueron atemorizadas ya por los grupos al margen de la ley. Y como nosotros no éramos actores en esos momentos, pues sufrimos mucho. Y muchos compañeros hoy no se encuentran con nosotros a través de los grupos al margen de la ley. Y no es ajeno, porque cuando pasó la primera era, que fue hablamos en nombre propio, fue la guerrilla, dejó muchos marcados aquí. Después vinieron los paramilitares, también dejó su misma posición. Ya. Muchos compañeros indígenas y el que hablaba ya sabía por dónde iba. Y mejor los quedábamos callados para hoy poder echar el cuento y la historia que estamos viviendo. Fue una violencia también generada por la gente blanco y por algunos actores, caciques políticos que estaban en ese momento, que no gustaban de los indígenas, porque los indígenas los llamaban ellos que eran unos robatierras y eso, entonces conformaron sus posiciones para masacrar a muchos dirigentes indígenas y caciques indígenas. Aquí hubo una masacre de cacique, secretario, tesorero, conductor, y fuera de eso muchos compañeros indígenas desaparecidos que todavía a la historia hoy de 20 años no sabemos dónde están, dónde los echaron y no han sido reparados por el gobierno ni por los grupos al margen de la ley. Los zenúes han sido dueños milenarios del arte de trenzar la caña flecha. La enseñanza pasa de generación en generación, y aunque muchos por fuera de su etnia han intentado aprender o imitar la técnica, solo las manos de los hijos de Mexión y Manexca manejan con destreza las pencas que van a formar el sombrero o el tiao. En la actualidad, cerca de 55,000 familias viven de trenzar la caña flecha. Es el sustento de la familia. Aunque las ganancias son pocas, esta es la principal actividad que genera ingresos para esas comunidades. En este punto del trenzado, de los diferentes tipos de trenzado, se reúne la familia en equipo colectivo para hacer el trenzado del quinceañero, el 19, 21, 23, 27, etcétera, en unidad, en equipo, incluyendo los niños desde 3 años en adelante, transmitiendo también con nuestros abuelos estos legados, estos saberes, esto parte de la cultura para que se conserve con ellos también todo el proceso del trenzado de la caña flecha. Como empezamos desde el niño de 5 o 7 años, normalmente a nosotros la tarea que nos dan es el ribete. El ribete es la parte que usted ve en la estrella del sombrero, lo último que llamamos el ribete. Que normalmente la trenza normal como esta, lo trenzamos cada una con 2 pies. El ribete no, el ribete se tiende con una sola palma. O sea, no va doble como esta que tengo aquí en la mano, sino va solamente con uno. Con eso iniciamos todo el proceso. Entre los años 2019 y 2020 se llevó a cabo la caracterización de varias familias víctimas de la violencia en municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, Córdoba. Dichos informes fueron presentados ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, con el propósito de hacer visibles las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidas estas personas y se logre una reparación individual y colectiva. El pueblo zenú ha sido una de las resistencias que ha vivido de la colonización y a través de las luchas directas que tuvimos con las tierras, muchos indígenas fueron masacrados por esa lucha, por de lo que uno habla del hombre blanco, de la identidad blanca. Hoy muchas familias están destrozadas
por víctimas de la violencia, ya no están. Y aún así no han sido reparados en los momentos precisos de esas familias que hoy fueron masacrados, como el caso de algunos caciques, dirigentes políticos, que fueron los que tomaron esa decisión porque no gustaban de los indígenas en esos momentos, porque los indígenas eran unos robatierras, los indígenas eran esto, nos trataban como salvajes. Hasta los momentos no ha visto reparación. Para el pueblo zenú no, lo ha visto individual por persona, pero colectivamente para resguardo no, porque el daño se lo hicieron fue resguardo y no lo ha visto la reparación. Pese a los problemas que enfrenta la elaboración y comercialización del sombrero vuelteado, la tradición de trenzar va mucho más allá del valor económico del producto. El trenzado es una tradición enraizada en la etnia zenú y constituye un elemento de identidad de esta población. Teniendo el trenzado hecho para la elaboración de la costura o confección del sombrero, utilizamos esta máquina para la confección del sombrero fino vuelteado y también para la diversidad de los tipos de artesanías como gorras, carteras, billeteras. Cañaflecha hoy en día, gracias a Dios, no solamente es colocarse un sombrero, no solamente cargar una cartera, no. Ya también se utiliza mucho para decorar. Actualmente, ahora en este tiempo, la gente lo está utilizando mucho para la decoración, para los hogares. Y nosotros mismos como que nos sorprendemos de las cosas, de que, hombre, tal cosa hacemos nosotros y qué bonito que el cliente también nos ayuda a evolucionar, a crear, porque de pronto nosotros en nuestra imaginación, de pronto no podemos imaginarnos, pero cuando ya vemos nuestros productos ya organizados en una parte de decoración, o sea, nos sentimos muy contentos con nuestro trabajo. En los años de retos y arduo trabajo se han logrado plasmar historias de cambio y prosperidad para las comunidades del resguardo indígena zenú de San Andrés de Sotavento en Córdoba y Sucre. Historias que han sido el resultado de la labor de sus líderes y comunidades. Fortalecer las estructuras de organización y dignificar al pueblo zenú son iniciativas que han permitido la construcción de casas de cabildo, la participación y el empoderamiento de las mujeres en las estructuras de gobierno y la defensa de los derechos de las víctimas. La adecuación de predios resguardados, mejoramiento de vías, aumento de cobertura de saneamiento básico y agua potable y tribunal de justicia propia complementan las acciones en la lucha que libra el pueblo del dios Tuchin Sunga. Nuestras tradiciones se conserva, acá todavía acostumbramos la comida como es la babilla, la chicha de masato, el ponche. Acá conservamos también nuestras tradiciones como es los bailes, también tenemos el fandango y diferentes cosas como el pito atravesado todavía se conserva aquí en nuestra región también, en nuestro resguardo. La agricultura también lo conservamos como es el ñame, la yuca, el maíz, el arroz, eso se conserva en nuestro resguardo y en nuestras comunidades. Los descendientes de Mexión y Manexca crecieron como gente sabia y se fueron diseminando por toda la región aprovechando sus riquezas y sabiduría. Los padres de los zenúes habían dotado a sus hijos de gran inteligencia para que todos se desarrollaran en sus diferentes territorios. Luego de este proceso del sombrero, podemos ver y sacar algunas conclusiones que el trabajo que hacemos en familia, en equipo, el valor que hoy tiene este sombrero no compensa a todo el esfuerzo, el sacrificio, el desempeño que hacemos juntamente. Por eso nosotros nos hemos unido y hemos pensado de que poder comercializar nuestro producto, ya que el intermediario es quien se lleva, podemos decir, las ganancias, y nosotros que lo fabricamos, que lo hacemos, muchas veces no nos deja nada el sombrero. Muy vulnerable el apoyo que tenemos nosotros, nosotros los artesanos somos tenidos en cuenta, y por eso, por nuestros medios, con mucho esfuerzo y sacrificio,
tratamos de hacer mucho con el corazón para seguir adelante con nuestra familia. En medio de sus luchas, los zenúes han logrado un espacio importante dentro de la sociedad, pero aún no es suficiente. Si bien los líderes y autoridades tradicionales trabajan altamente comprometidos por la defensa de sus tradiciones, es necesario que todos los sectores sociales se involucren en la defensa de la cultura indígena zenú.